encuentren muy bien y hayan disfrutado de una buena pausa activa. Estamos en nuestra segunda parte de nuestro tema, las características de los seres vivos. Los seres vivos son similares. Así que el día de hoy vamos a hablar de este honguito, como nos decía Pandy. Así que espero que estén muy concentrados para comenzar con nuestra clase. ¿Listo, mis niños y mis niñas? Pero entonces recordemos, ¿cuáles son esas tres funciones vitales de los seres vivos? La relación, la reproducción y la nutrición. Entonces, ¡vamos! Bueno, mis niños y mis niñas, resulta que los seres vivos están conformados por unas estructuras llamadas células. ¿Células? Sí, mis niños y mis niñas. Por ejemplo, cuando nuestra mamita nos prepara unos ricos huevos, o los que ya sabemos cómo abrir un huevo, si lo observamos con una lupa, en la partecita de la yemita, la parte naranjita, rojita, vamos a observar un puntito. Estamos observando también una célula, sí. Al abrir un huevito, tenemos todos los componentes de una célula como tal. Resulta que esas células, todos los seres vivos, estamos conformados por esas estructuras, ya que son capaces de realizar tres funciones. Entonces, ya sabemos de dónde vienen esas funciones vitales, que gracias a las células, a esas estructuras que nos componen, es que podemos realizar esas tres funciones vitales, que son la nutrición, la reproducción y la relación. Entonces, ya tenemos curiosidad al abrir un huevo, ¿cierto? Y observarlo. Estamos observando una célula, ya que algunas son microscópicas y necesitaríamos un microscopio como tal para poder observarlas. Resulta que la mayoría de seres vivos son similares. ¿Por qué? Resulta que hay unos seres vivos que se llaman los hongos. Por eso traemos el día de hoy a nuestro hongo versión gigante. Resulta que los honguitos son seres vivos, sí. A pesar de que los veamos ahí plantaditos que no pueden hacer nada, son seres vivos. Ellos no se desplazan como nosotros. Pero resulta que a pesar de que ellos no se pueden desplazar, se quedan ahí quietitos y son seres vivos, son heterótrofos, sí. Su nutrición es heterótrofo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos se alimentan de otros seres vivos, de algunos animalitos en descomposición o de las plantas que están alrededor. Por ejemplo, no solamente observamos este tipo de hongos, también podemos observar, por ejemplo, cuando dejamos un pan o unas galletas por cierto tiempo y las humedecemos, ¿qué pasa? Se empiezan a formar unos honguitos muy pequeños llamados mohos. Resulta que esos honguitos, ¿qué pasa? Se alimentan de qué? Pueden ser de otras plantas o otros seres vivos. En ese caso se alimentan de ese pan y por eso empieza a dañarse. Entonces hay también diferentes tipos de hongos, hay como estos, hay unos como parecidos a unas copitas, hay otros que están ¿en qué? Hay otros que están en el tallo de los árboles, entre otras cosas. Pero también debemos tener mucho cuidado con los hongos, porque algunos producen unas sustancias que son un poco venenosas y tóxicas. Entonces ya sabemos que los honguitos son seres vivos que no se desplazan, pero que son heterótrofos. Quiere decir que como no se desplazan, ellos se alimentan de otras plantas o de otros animales. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de algo muy importante, que son los microorganismos. Vamos a observar esto. A simple vista vemos algo muy extraño, ¿cierto? Resulta que para nosotros poder observar un microorganismo, no lo podemos observar a simple vista como algunos honguitos, no. Para ello necesitamos un
microscopio para poder ver, porque ellos no se pueden observar a simple vista, sino por medio de un microscopio. Resulta que en los microorganismos se encuentran las bacterias, se encuentran los virus, entre otras cosas. Pero ¿serán que son heterótrofos o autótrofos? ¿Ustedes qué opinan? Resulta que los microorganismos como tal, como estamos observando como tal, pueden ser los dos, ¿sí? En su nutrición. Recordemos que estamos hablando de nutrición cuando hablamos de autótrofos o heterótrofos. Quiere decir que su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Autótrofa es cuando ellos elaboran su propio alimento, y heterótrofos quiere decir que cuando se alimentan de otros seres vivos. Por eso cuando nos enfermamos decimos, tenemos algún virus, o tal vez sería por una bacteria, por eso mismo, porque ellos buscan a alguien donde hospedarse y transmitir esa bacteria o ese virus. Por eso es tan importante lavarnos bien las manitas, tener nuestros alimentos bien cuidados, no agarrar cosas de la calle contaminadas, tener muchísimo cuidado. Entonces ya sabemos que los microorganismos tienen dos tipos de nutrición, heterótrofo o autótrofa, diferente a la de los honguitos, ya que los honguitos solamente tienen la heterótrofa. Ellos los podemos observar a simple vista, mientras que los microorganismos no. Recordemos que no solamente los hongos y los microorganismos solamente tienen la función vital de la nutrición, tienen las tres también. Ellos también se reproducen y también se relacionan. A pesar de que son unos individuos muy diferentes a los seres vivos que estamos acostumbrados a observar a simple vista, igual tienen estas tres funciones vitales. ¿Por qué? Porque gracias a las células, a esas estructuras, es que tienen vida y pueden realizar diferentes funciones. Entonces no olvidemos que los honguitos tienen una nutrición heterótrofa, que se alimentan de otras plantas y de otros animales y que no se pueden desplazar, son estáticos en el lugar que se encuentren. Los encontramos en los árboles, los encontramos a veces en los alimentos dañados o los podemos encontrar en el suelo. También los microorganismos los podemos encontrar en diferentes escenarios, pero nunca los podemos ver a simple vista. Por eso debemos mantener bien limpio nuestras manitas, también la parte en la que estemos. Pero no solamente los microorganismos o las bacterias están en el ambiente o en el lugar, también pasa cuando un animalito o una persona se descompone, empiezan a salir estos microorganismos y estas bacterias. Bueno, niños y niñas, entonces recuerden que los seres vivos son similares. Pueden ser diferentes su estructura, cómo se desplace, cómo se relacionen, pero siempre van a ser similares porque están conformados por unas células. Por ejemplo, los animales están conformados por las células animales y las plantitas están conformadas por las células vegetales. Estamos llenos de muchísimas células, las cuales nos permiten realizar las tres funciones, que es la reproducción, la relación y la nutrición. Recordemos que algunos son autótrofos y otros son heterótrofos. Autótrofos cuando elaboran su propio alimento y heterótrofos cuando necesitan de otros seres vivos o de plantas para poder sobrevivir. Y también recordemos que en la reproducción algunos son asexuales y otros son sexuales. Asexuales cuando se necesita un solo organismo, y sexuales cuando se necesitan dos para poderse reproducir. Lo mismo le pasa a los hongos y a los microorganismos. Por lo general, la mayoría son asexuales, ellos mismos se reproducen. Bueno, mis niños y mis niñas, espero que les haya gustado mucho las clases del día de hoy. Recuerden que estábamos hablando sobre las características de los seres vivos y los seres vivos son similares. Entonces, nos volvemos a ver en otra clase de ciencias naturales. Bye.